Buenos días a todas y todos. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Esto es El Popular en Radio. Como todos los martes y los viernes, los saludamos desde este espacio de comunicación social, El Popular en Radio, por las ondas de la querida CX30 Radio Nacional, 1130 AM, por su web y por las diferentes redes donde lo pueden escuchar. Como ya hemos dicho, estamos haciendo estos programas especiales en el medio de la emergencia sanitaria, cuidando y cuidándonos, y tratando de llevar otros puntos de vista, otra visión sobre el conjunto de los problemas que estamos enfrentando a partir del impacto de esta pandemia. Que volvemos a reiterar, lo hemos dicho desde el principio, pero es conveniente reiterarlo. O sea, hay una discusión muy grande planteada a nivel mundial sobre los motivos de esta pandemia, sobre los alcances reales de esta pandemia, y también sobre las salidas a esta pandemia. Sobre los motivos tiene que ver con si el virus de dónde surgió, cómo surgió, quién lo ha hecho. Parece estar bastante claro que es un virus, por lo menos en primera instancia de las investigaciones, que no ha surgido en un laboratorio, que ha surgido de cómo se generan los virus y las mutaciones de los virus en la interacción de la sociedad, de los animales y del planeta en general. En cuanto al alcance, está clara la discusión de que esta pandemia no es de la letalidad de otras pandemias mundiales, ni siquiera de otras enfermedades que actualmente afectan a los seres humanos en estos mismos meses. Está clarísimo eso. Pero también está clarísimo, y hace relativizar completamente toda esta discusión, que no había habido nunca, hasta ahora, en estos últimos tiempos, un virus o una enfermedad, una pandemia que tuviera un nivel de contagio tan alto y tan rápido, y que se extendiera a todo el mundo, y que por ello hiciera colapsar los sistemas de salud, y que además todavía no hay inmunidad en la población, todavía no hay vacunas. Obviamente se debe al sistema capitalista, al mercado, al secuestro inescrupuloso de las vacunas, de los instrumentos de salud. Obviamente que sí, pero lo que está ocurriendo es que hoy está paralizada buena parte de la economía del mundo, y el impacto económico y social es real, no es virtual, que se utiliza desde el poder para transmitir pánico y para transmitir aislamiento y no resolver la movilización social, y aprovecharse para, de esa manera, aumentar la concentración de la riqueza, aumentar el poder, coartar las libertades, meter agendas conservadoras, es absolutamente cierto. Ahora, eso no implica que no sea cierta también y real el impacto en la economía, en la salud, en la sociedad, que es lo que hay que enfrentar desde los desafíos colectivos y desde nuestro punto de vista, con todo respeto por las opiniones diferentes, no encerrarse en debates baladíes de los sabios babilónicos con túnicas sobre la inmortalidad del cangrejo, cuando se está muriendo gente, se está muriendo de hambre gente, y en este sistema realmente existente, el capitalista en el que vivimos y combatimos, van a quedar millones en la pobreza y millones sin laburo. Después podemos hacer todas las elucubraciones filosóficas y teóricas que queramos, pero si somos militantes revolucionarios, si somos gente preocupada por la sociedad, si somos gente con sensibilidad social, tenemos que hacernos cargo de los efectos reales de lo que pasa, y luego sí, con todo gusto y cariño y emoción, hacer debates filosóficos etéreos que no tienen ningún efecto sobre la realidad, salvo el de diagnóstico que dejen contento a alguno para vender algún libro, digital o real. Pero nosotros no somos eso, por lo menos aspiramos a no serlo. No somos comentaristas de la realidad para que otros luchen y otros sufran. Nunca lo fuimos. Por lo tanto, es desde esa posición que nos paramos ante esta pandemia y sus efectos reales, no ilusorios.
Está claro, estamos esperando el contacto, nos están avisando, sí, porque Oscar, nuestro compañero senador de la Miluna Unidad para los Cambios del Frente Amplio, estaba trabajando en el Senado, ahora nos avisan que ya anda por ahí, así que luego de esta introducción vamos a empezar a conversar con Oscar. Bienvenido, Oscar, un abrazo. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo andás? Saludos a la audiencia. Aquí queremos empezar contigo precisamente por esta situación. El mundo está enfrentando hoy, ahora acababa de ver un informe del Fondo Monetario Internacional de hoy, que habla de una retracción económica de cerca del 3%, lo que implica más de 3 veces lo que ocurrió en el 2008 y el 2009, se complementa con informes de la OIT en el mundo del trabajo que hablan de la posibilidad de que se pierdan 25 millones de puestos de trabajo, y la CEPAL en América Latina habla de cerca de 40 millones más de pobres y un aumento de la tasa de desempleo del 10%. Esto no está provocado solo por el COVID-19, sino claramente, lo decías tú en esta comunicación que tuvieron el sábado tan exitosa con Carolina a través de las redes, porque el COVID-19 viene a acelerar o a dejar más expuestas las desigualdades y los problemas de la sociedad. Sí, no hay duda, Gabriel. A ver, uno puede construir una salida a la situación de la pandemia donde le garantice a los 140.000 uruguayos y uruguayas que hoy están en el seguro de desempleo la vuelta al trabajo, o la vuelta al trabajo puede estar de la mano de la disponibilidad arbitraria que haga el sector empresarial de esa posibilidad de trabajo. Entonces podés tener una salida que sea con reducción de la jornada laboral para distribuir el trabajo existente, complemento de una parte del salario que se pierde ahí con cursos de capacitación, trabajo protegido por parte del Estado para que a los sectores más vulnerados por la pandemia, porque claramente, si bien hay una afectación general, el trabajador o trabajadora que cobra 15 o 20 mil pesos por mes a la semana está en la desesperación, y la situación lo que lo hace es dejar de comer, y un empresario poderoso puede dejar de ganar mientras tiene que paralizar sus actividades. No es igual, no nos golpea de la misma forma. Pero además, la circunstancia después de un shock de estas características es tan dura que si no hay una fuerte salida en clave política, en clave de acuerdo, en clave de negociación, y para eso el papel no solamente del sistema político, sino el papel de la sociedad organizada, de los sindicatos, del movimiento cooperativo, del movimiento territorial, garantizando que no se aproveche la circunstancia de crisis para profundizar procesos de desigualdad en materia salarial, en materia de condiciones de trabajo, en materia de especulación, en materia de un conjunto de medidas que desempolven viejas recetas en medio de la situación de pandemia. Si no alertamos acerca de esa perspectiva, y yo creo que ese es el desafío principal que tiene la izquierda en Uruguay, de tratar de ser portadora de iniciativas que en primer lugar ayuden a temperar y mitigar los impactos más duros en el hoy, la familia que hoy tiene dificultades para cenar esta noche. En segundo lugar, pensar que hay que construir un conjunto de alternativas para que la salida impacte lo menos posible en términos de profundizar la brecha de desigualdades existentes. Y ese es un desafío que tenemos a escala nacional, pero que es a escala planetaria. O sea, que tiene que estar pensado en cómo logramos una forma de organización de la sociedad que permita que no atravesemos la circunstancia que nos pasó en el 2002. O sea, la crisis fue traumática en el 2002. Pero hay un dato que es muy gráfico respecto a cómo impactó en términos de desigualdad, que si uno mira previo a la crisis, cómo se distribuía el ingreso nacional bruto disponible, que es un trabajo que hizo el economista Jorge Notaro, la participación de los salarios en el ingreso nacional bruto disponible alcanzaban en torno del 30% del total de los ingresos. A la salida de la crisis del 2002, la participación de la masa salarial de todos los salarios en el ingreso nacional bruto disponible cayó al 17%, o sea, cayó el ingreso nacional bruto disponible, pero cayeron mucho más los salarios que el resto de los ingresos de la economía. O sea, en términos relativos, profundizó la desigualdad. Bueno, nosotros tenemos que tratar de lograr una hoja de ruta que tiene medidas ahora que son urgentes. De hecho, anoche terminamos de aprobar, por lo tanto va a ir con los 13
las firmas de los 13 senadores del Frente Amplio, y el Partido Nacional nos pidió hasta mañana para ver su opinión, el generar una iniciativa de comunicación al Poder Ejecutivo que establezca que se flexibilicen los criterios del subsidio de enfermedad como forma de contemplar a los cientos de miles de uruguayos que son población de riesgo hoy y están obligados a ir a trabajar. O sea, solamente con diabetes hay 360.000 uruguayos, la población que sufre enfermedades respiratorias, asma y otras, es del entorno del 500.000 de uruguayos, más las cardíacas, más los mayores de 65 años, es decir, bueno, a la población de riesgo o a la que está obligada a hacer cuarentena, no parece sensato exigirle que tenga 75 jornales a la hora de certificarlas por cuestiones de salud. Y una segunda movida va en la dirección de un decreto que establezca que en estos casos en la práctica sea la certificación y no quede en la discrecionalidad del médico que atiende. Ayer tuvimos contacto con el sindicato médico también para forma de decir, bueno, hay actividades, uno puede en primer lugar decir, todas las actividades no esenciales tendrían que detenerse. Si eso no pasa, al menos que las actividades no esenciales y en todas las demás, la población de riesgo se la pueda garantizar el distanciamiento social, que es una de las medidas preventivas principales, porque es claro que el grado de efectos sobre su salud, el riesgo de morbilidad es mucho mayor, de que acá tenemos un desafío que es más que técnico o político, es principalmente ético. Y a la vez que vamos trabajando, y yo creo que en lo que es la medida principal del campo popular en este momento, de decir, bueno, parece sensato que no debiera demorarse más el generar una renta transitoria para que al menos por 3 meses la población que está más afectada por la crisis, la que está más contra el piso, que se estima entre 350.000 hogares, cerca de 1 millón de compatriotas que están pasando muy mal hoy, le garanticemos un ingreso ciudadano mínimo a los efectos de que puedan ir llevando este momento, que es el momento más crítico, porque los factores climáticos ahora ponen mucho más en riesgo que antes las posibilidades de ensanchamiento de la pandemia. Ahí, solamente para comparar, una de las primeras medidas que anunció el gobierno, que tuvo que ver con líneas de crédito para las pequeñas y medianas empresas, por intermedio del Banco República y la ANDE, tiene un costo fiscal del entorno de 500 millones de dólares. Y es una medida que parece ir en la dirección correcta, porque defiende a la pequeña y mediana empresa, que es la principal responsable de generar puestos de trabajo. Ahora, el costo social, en la máxima de la medida, que es la que plantea el PICDT, que es que el salario mínimo de emergencia se sume a la partida de asignación familiar y tarjeta Uruguay Social, que me parece que es un planteo muy criterioso. En el planteo del Frente sería hasta completar el salario mínimo, pero ahí perdería el impacto de que, bueno, si alguien tiene más hijos o hijos en situación de discapacidad, debiera tener un elemento que se le reconozca. El costo fiscal de esta medida para 320.000 hogares no supera los 360 millones de dólares, o sea, 140 millones menos que las partidas destinadas para atender las circunstancias de la pequeña y mediana empresa. Entonces, no parece irrealizable. O sea, no es que el movimiento social o la intersocial se paró con una postura de control obrero de la producción, control del comercio, nacionalización, expropiaciones generales, no. Con un planteo de reforma mínima, que es tratemos de garantizar la situación de que las familias que están más embromadas pasen un poco menos peor, porque tampoco es que con un salario mínimo nacional vas a poder tirar manteca al techo. Pero yo creo que estamos en un momento donde hay que tratar de colocar ideas fuerza. Yo creo que este centro de la protección de la población de riesgo, asociado a seguir avanzando en la dirección de garantizar las medidas sanitarias de mayor distanciamiento social, la circunstancia de garantizar a la vez del distanciamiento social situaciones que vayan en la dirección de garantizar un piso mínimo de ingreso, o sea, esto yo creo que el movimiento social tiene que reafirmarlo, ¿no? El planteo que está hecho para lograr una base de acuerdo es un planteo de mínima.
y pensar sobre esta discusión en la posibilidad de un acuerdo, pero el acuerdo tiene que ver con que se muevan las fichas. Nadie puede sostener, sé que el Frente planteó 30 medidas, la Intersocial también, pero lo que no puede sostenerse es que el acuerdo se logra sentándose arriba de la posición una parte, no moviéndose un milímetro y después tratando de lograr una foto común. No, el acuerdo implica mover posiciones para intentar alcanzar salidas que en este caso, yo creo que es claro la orientación de Intersocial y del Frente, contemplen a la parte más vulnerada de nuestra sociedad. Creo que ha sido muy claro y además yo dos referencias y hacerte una pregunta más. Ha salido un aliado medio inesperado en estos días de Pascua al planteo de la renta transitoria, en este caso mucho más grande, que es el que plantea la renta universal, que es nada menos que el Papa Francisco, ¿no? Que en una carta a los movimientos populares de Pascua plantea la necesidad de repensar la organización social humana, destaca el planteo de las organizaciones populares, porque otro de los problemas que ha habido en estos días es como la criminalización del disenso, ¿no? El tratar de cerrar y de demonizar todas las posiciones contrarias que atacarían una famosa unidad nacional. Quizás en ellos se han destacado muchísimo El País y Sanguinetti, que es de lo que hemos hablado ahora. Pero está bravo plantear el tema del diálogo, del acuerdo, cuando a la vez se mantiene sin ninguna medida el tarifazo, que es el único en el mundo, que se aumenta tarifa en el medio de la pandemia, y encima todavía se tira la LUC, ¿no? Sí, a ver, de vuelta por partes. Yo creo que nosotros en materia de comunicación quizá tenemos que revisar que muchas veces, intentando extender la posibilidad de diálogo, cuando afirmás, bueno, hay medidas que van en la dirección correcta pero son insuficientes, el son insuficientes después de la coma pierde mucha fuerza. Y creo que tenemos que revisar que el centro principal es que los 1.200 pesos por mes que se establecieron para los sectores que están en la informalidad son absurdos. O sea, no hay manera práctica de que un núcleo familiar pueda sobrevivir con esos recursos. O sea, la partida de emergencia, que es una partida mínima, el salario mínimo nacional, también te genera dificultades. Pero al menos ayuda a reactivar económicamente, también generar condiciones en que el barrio mismo, el bolillero del barrio y esa familia tenga un grado menos de incertidumbre. El afirmar este concepto como una necesidad, repito, política y ética, no podés acostarte con mucha tranquilidad y sabés que parte de los vecinos de tu barrio no tienen que cenar. Y ahí tenemos una discusión a dar, yo creo que con más fuerza, el Frente tiene que tomar con más determinación, con más convicción algunas de estas medidas. Lo mismo con la población de riesgo. O sea, el planteo general que enfocaba desde el punto de vista sanitario era garantizar el mayor distanciamiento social, el más estricto posible. Textualmente decía así el planteo del FA. Bueno, si ese no se puede generar, ¿no? Por lo menos un planteo de mínima es, no podemos arriesgar la población de riesgo. Y si el trabajador o trabajadora con diabetes no tiene forma de certificarse, bueno, estamos en problemas del punto de... el acuerdo de la construcción ensaya una posibilidad donde a miles de trabajadores de la construcción que están en esta circunstancia sanitaria lo va a cubrir un fondo de solidaridad creado por empresarios y trabajadores. Está bien, pero no es lo que tendría que pasar. O sea, no. Si no estamos dependiendo de que exista fortaleza en el diálogo social y en la negociación colectiva y un sindicato potente, a los efectos de que no se arriesgue innecesariamente la vida de una parte de nuestros conciudadanos, de nuestros compatriotas. Bueno, es obvio que si esto es así, para un conjunto de sectores de actividad, los estamos rifando. Parece claro que hay algunos de estos conceptos que tenemos que desarrollarlos simultáneamente, pensar el día después, porque esto va a tender al ajuste con la misma fuerza que la planta tiende al sol, y entre medio discutir la ingeniería de la LUC. Yo creo que las señales que se están dando es que irremediablemente en una semana y poco se va a instalar el debate de la ley de urgente consideración del Parlamento. Esto obliga al Parlamento a un funcionamiento regular. Es muy difícil de explicar con sensatez
que un gobierno discuta, por ejemplo, una regla fiscal en medio de una pandemia donde no sabe dónde va a quedar cada número. Es muy difícil de explicar que en medio de estas circunstancias se ponga en debate cosas tan delicadas como el Código de Proceso Penal que tanto tiempo llevó a armar. Es muy difícil de explicar que debates estratégicos, que cuando la vida nos está demostrando que los problemas del trabajo eran otros, eran la informalidad, eran los salarios, eran... insistamos con un planteo, se insista con un planteo que aborda los problemas laborales desde el ángulo del recorte del derecho a huelga. O sea, simultáneamente tenemos esta circunstancia, ¿no? De una andanada de medidas que van en la dirección del carácter conservador del gobierno, reaccionario. Bueno, hoy tuvimos una señal que es de mucha preocupación. En la media hora previa del Senado se anota el general Manini para atacar duramente a la justicia, a la que acusa de actuar con venganza contra los militares vinculados a los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Yo no sé cuántos años hacía en el Parlamento que no se escuchaba un discurso de estas características, que además, puesto en la media hora previa, no se pudo habilitar el debate. En esta fecha, ¿no? 14 de abril, la misma fecha donde se votaba el estado de guerra interno, que abrió las condiciones para el quiebre institucional. Pero lo que quiero decir es, tenemos que tratar de estar alerta, de intentar abordar la realidad en todas sus aristas, porque lo que no puede pasar es que no tengamos una estrategia común para enfrentar los desafíos de la hora, ¿no? Y la estrategia tiene que ser construida con filigrana, del movimiento social, del pueblo trabajador, del mundo cooperativo, de la universidad, de los movimientos sociales, de la izquierda en lo político, sus legisladores, de la intelectualidad. O sea, hay mucho para tejer, yo no sé si está el éxito garantizado si articulamos en unidad, pero claramente está el fracaso garantizado si no logramos hacerlo, ¿no? Te agradecemos muchísimo, Óscar. Sabemos que estás en esa sesión donde hubo ese planteo de Manini. Vamos a seguir conversando en estos días. Creo que abrir estos espacios de comunicación con los compañeros, las compañeras, con la población en general, por modestos que sean, ayudan en todos los espacios, porque necesitamos también romper cierto blindaje mediático que hay a mirar las cosas desde una sola perspectiva. Así que te mandamos un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, Gaby, a las órdenes y quedamos a lo que usted disponga. Un abrazo grandote. Era el senador Óscar Andrade, que además de hacer un análisis general y una explicación muy fundamentada, por eso intentamos interrumpir lo menos posible con preguntas, además es porque estamos comunicados por teléfono y no nos vemos y es más difícil interactuar, nos plantea la noticia de que era obvio, además que iba a pasar rápidamente, que tenemos al general Manini Ríos defendiendo la impunidad, también en el Senado. Óscar lo decía, es absolutamente difícil presentar como sensato, lo decíamos en la comunicación que tuvimos el viernes con ustedes aquí en el Popular en Radio, con Gerardo Núñez, el diputado, cuando recién se había lanzado la nueva versión de la Ley de Urgente Consideración. Es muy difícil. Cuando tenemos una pandemia, cuando tenemos el impacto que tenemos, cuando tenemos más de 100.000 solicitudes al seguro de paro, cuando tenemos las contradicciones de que te dicen que la salud es lo fundamental y hay más de 900 envíos al seguro de paro de los trabajadores de la salud, sí, de los trabajadores y trabajadoras de la salud privada en esta pandemia. No, porque se hace una negociación, como explicaba Óscar, con el Zunca para buscar lo que no querían los trabajadores, que era el reintegro, para no movilizar 45.000 trabajadores. Se plantea una serie de condiciones, un protocolo muy avanzado de seguridad que las patronales no cumplen lunes y martes. Y en el medio de eso las patronales mandan más de 1.000 trabajadores al seguro de paro y lo despiden. Entonces era tan importante retomar la actividad para que después manden más de 1.000 trabajadores al seguro de paro. ¿Realmente alguien en el gobierno piensa decir que es de urgente consideración modificar la ley de herencias? ¿Realmente? Que está dentro de esos 502 artículos. Pero como ya se nos va el tiempo y vamos a seguir conversando con Óscar y con los demás compañeros y compañeras, adelantarles que el viernes tenemos una entrevista con Juan Castillo, secretario general del PCU,
decirles que este viernes se cumplen 48 años del asesinato de los 8 obreros comunistas en la 20, de López, González, Abreu, Sena, Fernández, Mendiola, Cervelli, Gancio, en el crimen político más terrible de la historia nacional. Como no se puede hacer un acto por esta situación, va a haber un mensaje al pueblo uruguayo que va a protagonizar Óscar Andrade en nombre del Partido Comunista, Florencia de Polsi en nombre de la UJC y Grisel Garré en nombre del seccional 20 del PCU.